La ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sion, nos acompaña en los estudios de la capital. Ministra, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ministra, respecto al establecimiento de licencias que según la Asociación de Empresas Automotrices constituye una restricción a la importación de vehículos, ellos han aceptado que hubo un diálogo con el gobierno para reducir la importación, pero queremos que usted escuche lo que él señaló en este mismo espacio el día de ayer. El sector de importador de vehículos no ha realizado ningún convenio con el gobierno respecto de una disminución voluntaria de importaciones. Si bien en diciembre pasado hubieron conversaciones, hubo una propuesta inicial cuando el déficit era muy alto, era de 1.400 millones y peligraba la dolarización, así se nos dijo, hicimos una propuesta inicial voluntaria de reducir hasta un 15%. Pero esa propuesta fue retirada porque el gobierno no cumplió las condiciones de esa propuesta. A las semanas nos aumentó 5% los aranceles, es decir, el 35%, pasamos a 40% de aranceles de importación. El señor Ponce señaló que además del 5% del arancel que se le aumentó a los vehículos ya ensamblados, también se incrementó el 20% al CKD, que es el vehículo desarmado, y que de eso no habían hablado en la reunión de diciembre. Bueno, gracias, Lenin. Conforme a lo que señala el señor director de AEDE, Clemente Ponce, concretamente, de manera efectiva, efectivamente no existe un convenio ni un acuerdo por escrito, sino un compromiso de carácter voluntario con fines de coadyuvar de manera conjunta sectores públicos y privados a generar un sector externo adecuado, un sector externo sano, más aún al tener una economía de carácter dolarizado. Por escrito, la asociación planteó al Ministerio Coordinador de la Producción su voluntad de ayudar en este proceso de reducción en función de los niveles de importación que habían tenido en el año o en el ejercicio fiscal 2010. Debo de señalar que muchos de los actores del sector automotor ecuatoriano, esto es, entre sector importador y el sector ensamblador y autopartista del país, han venido cumpliendo sus compromisos. De hecho, de los más de 233, la mayoría, 188, se mantienen exactamente en los niveles que ellos, en función de sus programaciones, comprometieron. Precisamente, la mayoría de los miembros de AEDE son estos 48 los que nos están generando una situación que no va en línea de restringir ningún tipo de importación. No conozco que hayan retirado, fue como insisto, un compromiso de carácter voluntario y básicamente el tratamiento arancelario, particularmente en el marco de una política de desarrollo industrial para el país, que implica la incorporación de nuevas partes y piezas y que implica elevar el componente nacional en los CKDs que se importan para alcanzar a obtener este vehículo terminado, no tienen ni están sometidos a porcentajes arancelarios del 20%. De hecho, hace pocos días atrás, en el seno del COMEX, se ha permitido aplicar de manera automática los descuentos para aquellas importaciones de CKDs que incorporen contenido nacional. Se eliminó esos incrementos progresivos que originalmente se habían planteado, que en la práctica no fueron aplicados, y hoy por cada 2% de contenido nacional, esto es, de partes y piezas de origen ecuatoriano, que se incorporen en la elaboración del vehículo, son susceptibles de ir descontando un punto del arancel. El arancel concretamente está en el orden del 5 hasta el 15% en función de vehículos. Ministra, ¿hubo un momento en que la dolarización estuvo en peligro, como dijo el señor Ponce, que ustedes le habían dicho en aquella reunión? Efectivamente, en el ejercicio fiscal 2010, el sector externo ecuatoriano atravesaba un proceso crítico, si cabe el término, más o menos está bordeando unos niveles de déficit de alrededor de más de 1.600 millones de dólares. Hoy, con el buen desempeño de toda la economía ecuatoriana, que ha venido creciendo en el orden de más del 8.6, 8.9%, hemos tenido un nivel de recuperación, pero en nuestras estimaciones y en nuestras proyecciones, el sector externo todavía requiere mantener un adecuado monitoreo a efectos de alcanzar unas metas
porque nuestras proyecciones por ahora plantean que vamos a tener un déficit de alrededor del 1% del PIB del país. Ahora, el establecer una cuota de importación, le pregunto, ¿se constituye o se podría constituir en un elemento restrictivo, más aún tomando en cuenta que según esta Asociación de Empresas Automotrices no se podrían colocar más de 15.000 vehículos en el mercado, cerca del 40% de lo que el país demandará en el último trimestre del año? Mire, yo quiero primero desmitificar el hecho de que no hay restricciones a nivel de la importación. Si eso fuera cierto, ya a nivel de todo el paquete de importaciones de bienes que realiza el país, no hubiera crecido en lo que va del año casi el 19% nuestras importaciones. Es más, aquí voy a compartir con ustedes el sector automotor concretamente en lo que corresponde a las importaciones de CBU. Los CBU son estrictamente los vehículos finales, esto es, entre los que participa los miembros del sector de AYADE concretamente, han importado en lo que van del año más de 800 millones de dólares. Y esto es importante señalar, porque, como insisto, debemos también monitorear de manera adecuada y garantizar estas metas para alcanzar un comportamiento sano de nuestro sector externo. Las medidas que se han venido aplicando concretamente no responden ni a contingentes ni tampoco a cupos, son específicamente medidas de licencias que se aplican a 42 partidas arancelarias de todo el universo arancelario que tiene la nomenclatura de todos los países del mundo. Ministra, ¿esto qué implica? Sí. Pero sí. sí hubo cupos que se establecieron en septiembre y que al llegar a octubre se habían terminado. ¿Qué pasó allí? No, el compromiso voluntario que hizo tanto el sector importador, comerciantes, como el sector ensamblador fue efectivamente ayudar o coadyuvar a hacer sobre sus niveles de importación del año pasado una reducción de un 15 al 20%. No se estableció ni un contingente ni tampoco un cupo en especial. ¿Cómo estamos ayudando a monitorear estos compromisos? Básicamente en función de esta licencia. Originalmente confiamos tanto en la palabra de aquellos actores y operadores económicos como un compromiso país, y confiamos tanto al punto de que la medida que originalmente se aplicó fue básicamente un registro de importadores, donde recogíamos las datas y los compromisos que cada importador realizaba en función de sus volúmenes programados. Obviamente, a lo largo de este año y luego de que el sector, particularmente importador o comerciante, no había alcanzado a estas metas que originalmente comprometieron, nos vimos abocados en el seno del COMEX a tomar una resolución que fue la implementación de las licencias. Las licencias son un mecanismo permitido en el marco del GATT, concretamente de la Organización Mundial del Comercio, aplicarse. De hecho, estas medidas de licencias no automáticas pueden ser otorgadas hasta un plazo máximo de 60 días. El Ministerio de Industria, que es quien viene administrando la aplicación de la medida, lo está haciendo en términos promedio en 48 horas. Incluso hay aquellos que alcanzan su licencia en 24 a través de un sistema electrónico completamente transparente al servicio de la ciudadanía. Queda claro, ministra. Queremos consultarle también respecto al impuesto verde y a los otros impuestos que ya cargan los vehículos en el momento en que un ciudadano los compra. Le invito a escuchar nuevamente lo que dijo al respecto el señor Ponce. Primero se rebajó impuestos a los vehículos híbridos, nuevamente se les subió, y todo eso perjudica en definitiva al consumidor, porque lamentablemente todos estos costos los tenemos que transferir a los precios. Hemos informado ya que en el precio de un vehículo aproximadamente el 50%, la mitad de ese precio que pagamos, corresponde a impuestos. Los vehículos en el Ecuador tienen la carga de impuestos mayor en Sudamérica, y más bien las tendencias mundiales es a rebajar impuestos, porque hoy en día es una necesidad de la vida moderna, pero no, el gobierno ecuatoriano va en sentido contrario. Ahora se dice que se va a fomentar la importación y la comercialización de vehículos no contaminantes, pero por otro lado se pretende aplicar más impuestos a los vehículos híbridos que exactamente son los no contaminantes. Ministra, la Asociación Ecuatoriana Automotriz elaboró un cuadro en donde se reflejan 7 impuestos. Entre ellos consta el impuesto al valor
del vehículo, el impuesto al desarrollo de la infancia, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la propiedad de los vehículos, que es la matrícula, y el SOAT, del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y a ese impuesto le falta el impuesto, a todos esos impuestos les falta el impuesto verde. Ministra, ¿cómo quedó esto dentro del proyecto, del paquete tributario del régimen? Y también, ¿cómo queda el tema de los vehículos híbridos? ¿Van a tener un impuesto adicional o no? Lenin, básicamente de los siete impuestos que acabo en este momento de revisar en pantalla, 6 de ellos han venido por años, no en este gobierno, por años siendo aplicados a eso bien no terminado. Estamos diciendo, ministra, que los haya puesto el gobierno, estamos diciendo que esos son los impuestos que tiene un vehículo en el momento de ser adquirido, y que sobre esos impuestos va a venir en este gobierno sí, o se pretende poner el impuesto verde, y queremos saber más o menos de cuánto sería y cómo lo están contemplando ustedes dentro del proyecto. A lo mejor podrían incluir el impuesto verde y disminuir algunos de los otros impuestos. Algunas luces sobre esta situación, ministra. Bueno, básicamente en materia arancelaria debo de señalar que todos los vehículos que no superen el cilindraje de 2000 cc están sujetos a tarifa 0% de arancel, precisamente en el marco de aplicar un tratamiento adecuado para poder potenciar también este manejo ambiental o esta conducta amigable con nuestro medio ambiente. En el caso de la reforma que se está planteando y que todavía no me puedo pronunciar oficialmente en el sentido de que sea ya una versión final, precisamente se ha tenido el cuidado de tener en función del cilindraje y en función a la par de los niveles de emisión que estos motores o estos cilindrajes generan, ¿no?, la aplicación de un tratamiento no solo de orden tributario sino también arancelario. El rendimiento adecuado para garantizar un equilibrio, no solo en el rendimiento del vehículo, sino también en materia de emisiones ambientales, son aquellos que no superen los 1.500, que están en el rango de 1.500 a 2.000. Y estos son vehículos que tendrán un tratamiento arancelario que irá con tributo 0%. De hecho, aquellos vehículos superiores que en términos de eficiencia ambiental, más bien, son vehículos que no aportan realmente a este cambio de conducta que aspiramos en nuestra ciudadanía, van a tener una tasa efectivamente de impuesto, pero estamos siendo muy cuidadosos de que el impuesto no supere el 40% de avalúo de los vehículos. Debo también ser enfática que en el cálculo estará presente no solo el nivel del cilindraje del vehículo, sino también la vida útil que tengan estos. Todos aquellos que superen los 15 o 20 años de vida útil, por los 5 años subsiguientes, una vez que se apruebe la respectiva reforma tributaria, tendrán un periodo de transición para adaptarse, toda vez que la mayoría de los usuarios de este tipo de vehículos obviamente son aquellos ciudadanos que se encuentran en los segmentos de ingresos económicos menos altos. Ministra, Estados Unidos renovó el Tratado de Preferencias Arancelarias con Ecuador, el ATPDA, pero quisiéramos conocer ¿en qué ámbito o qué tan avanzados están los diálogos, los trabajos con nuestro principal socio comercial para llegar a un acuerdo que no sea precisamente un TLC? Eso ha sido descartado claramente por el régimen. Lenin, como ustedes conocen, lo que nuestro gobierno promueve es precisamente la aplicación y la negociación de acuerdos de cooperación para el desarrollo. En el ámbito estrictamente de la aplicación del ATPDA, se ha logrado la extensión, esto básicamente cubre 18 nuevos meses, y aspiramos que en ese periodo se pueda avanzar en la construcción vía un diálogo positivo, un diálogo constructivo, alcanzar la negociación de un acuerdo de cooperación que nos permita garantizar ese desarrollo productivo y ese desarrollo también industrial en el país con un largo aliento. Ministra, cuando me dice avanzar es porque ya esto ha comenzado. ¿En qué porcentaje estamos del 100%? Bueno, básicamente en materia de renovación del ATPDA, ustedes conocen... No, respecto a la búsqueda de un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Hoy está definida las políticas, esto le corresponde más bien al ámbito de nuestra Cancillería, que por competencia les corresponden todos los procesos de negociación. Nuestro interés y enfoque en estos momentos se ha concentrado fundamentalmente en el mercado europeo y luego en otros mercados de la región que nos permiten tener acceso más inmediato con la oferta exportable del país. A nivel de Estados Unidos, muy sinceramente, debo de señalar que los propósitos iniciales que realizábamos era fundamentalmente el garantizar el que se nos renueve la aplicación del ATPDA para todos nuestros productos. Durante el periodo de no vigencia de este sistema preferencial, el gobierno ecuatoriano otorgó también incentivos para compensar este tipo de incremento en sus tarifas arancelarias a través de lo que fue la aplicación de los certificados de abonos tributarios. Lamentablemente, el sector exportador, durante todos estos 8 meses prácticamente, no lo empleó. Tan solo un empresario, un exportador solicitó este mecanismo. Queremos agradecer su presencia. Era la economista Verónica Sion, ministra de Industrias y Productividad, con quien hemos tratado un par de temas, el que refiere a la importación de vehículos y los impuestos que pesan sobre ellos, y también la renovación del Tratado de Preferencias Arancelarias entre Ecuador y Estados Unidos. Son las 7:18 aquí en Contacto Directo.